Hoy vamos a reaccionar a un vídeo bastante brutal que tenía ganas ya de reaccionar porque es que vais a ver la PlayStation 5 más bonita y que creo que es algo que debería de haber hecho Sony PlayStation antes de hacer el diseño aberrante que ha hecho en todas las revisiones de PlayStation 5 desde mi punto de vista, ¿vale? Hoy vamos a ver este youtuber, que trabaja para un fabricante de cajas de PC, ¿no? Este tiene herramientas muy buenas. Y no sé si conocéis el canal de SFDX Show, que también ha intentado cambiar el diseño de la Play 5, no sé si en una o dos ocasiones, en plan así un poco más chapucero, pero bueno, quedando bien. Pero esto que vais a ver aquí es otro puto nivel, que no lo he visto personalmente. He visto las páginas de, no sé, de banda, del chapuzas informático, he visto sus posts, pero no he llegado a ver el vídeo. He visto alguna foto, pero tengo que reaccionar a esto porque es que lo que ha hecho es algo espectacular y ha reducido un 70% el tamaño de la consola, ha separado lo que es la unidad lectora que se puede conectar por separado y la hazaña mejor es que se calienta solo 4 o 5 grados más de que lo haría la PlayStation 5 original, cosa que es una hazaña espectacular porque es que ha reducido mucho el tamaño, ha tenido que quitar el ventilador súper grande que tenía la Play 5, o sea, ha cambiado todo, ¿vale? Así que vamos a ver esta locura que me interesa mucho, chicos. I built a tiny PlayStation 5 with an external disk drive. Fijaros, donde ha puesto la unidad lectora, ¿eh? Ya, se te va a la puta olla. Este tío es un crack. Os recuerdo que tendréis el link oficial de su canal y de este vídeo por si queréis verlo. O sea, ahora lo que pasa es que este tiene las herramientas para hacerlo todo. Fijaros. Y el lector. Y para ponerse... Se te caen los huevos al suelo. Se te caen los huevos al suelo. Mira, a mí... me dices que esto es la Play 5 de verdad y vale 100 euros más, que me la compro. Me la compro, es que es mucho más guapa. 5 grados, entre 4 y 5 grados más de temperatura, yo... Sony has released the latest revision of the PlayStation 5. The new slimmer models are up to 30% slimmer and have the same ridiculous design that we've all learned to love. Diseño ridículo. The version can be upgraded with a disk drive that'll be sold separately. When I first heard rumors about the detachable disk drive earlier this year, I hoped that Sony would make the disk drive external and design the case to be, well, smaller. I'm disappointed that Sony didn't live up to my expectations, so I decided to do it myself. Bien hecho. Yo tuviera las herramientas y fuera un crack y supiera cosas, también lo haría porque el diseño me parece una puta mierda. Y este tío ha hecho lo que Sony no ha hecho en su puta vida. Algo bien hecho, bien acabado, pequeño, usando el mismo hardware. Lo que este tiene, claro, esto lo han hecho en un taller donde fabrican cajas de mini PCs y cajas de PCs y tiene pues las herramientas para poder llevarlo a cabo, ¿no? Hostia, tío, ¿eh? Qué talento, ¿eh? Ya está pensando ahí en el diseño, qué va a hacer. Tiene un taller aquí que flipa, seguro. Profesional. Todo bien ordenadito. Increíble. Esto es seguramente el padre de Nate. De Nate Gentil. También lo podrían hacer, ¿eh? ¿Por qué no se han puesto a hacerlo? Porque esos también tienen mucha calidad en hacer sus propias cajas y tal. Pero lo que ha hecho este está a otro nivel, ¿eh? Ya os lo digo yo. Uf, qué pasada, ¿eh? Qué detalles. Se está produciendo su propia PlayStation 5, ¿eh? O sea, lo que es el diseño. Yo quiero un diseño así, tío. Porque es que realmente a mí no me gusta nada mi Play 5. Me gusta la consola, pero el diseño es horrible, tío. Ni la nueva, ni la vieja, ni ninguna que van a sacar, ni la Pro seguramente, va a ser guapa. Es lo peor que han hecho. Suerte que el Jim Ryan este se ha ido. Y el Zenry este también debería de desaparecer.
Ahí está desmontando todo. Mirad cómo está montando la placa, ¿no? Cómo se ha montado su propio bloque de disipación. O sea, todo casero, ¿eh? Lo único que ha utilizado es el mismo hardware que tiene la Play 5. El lector lo ha puesto en una caja que flipas. El diseño me parece una locura. Es que es guapísimo, tío. Mira la diferencia que hay. Por el amor de Dios. Es que es mucho más guapa. Encima para poner los mandos. Un puto detalle espectacular. Ya tiene la idea en la mente. Hay su copita de coñac. This tiny PS5 is only 3 liters in volume. That's 3,3 litros de volumen. It features a detachable vertical stand with built-in controller Y la otra charging 10,5. Mirad esto, tío. I reused a few of the stock parts to retain some of the features like the status LED. More than 20 custom parts were made using my CNC, 3D printers like the X1 Carbon, and services provided by SendCut Send. Qué pasada, Motherboard is small enough to fit inside the Skyreach 4 tiny PC case. Ha cogido la Play 5 que tenía la placa base más pequeña, obviamente. This is what allowed Sony to shrink the heatsink, and it is comparable in size to the Blackridge CPU cooler. The Blackridge is about 60 grams heavier, and both heatsinks have 6 copper heat pipes. The biggest complaint that I have about the design of the PS5 is Ha puesto un Noctua, creo. huge, and it's the reason that the PS5 won't get smaller. Ever wonder why it's so big? Sony prioritizes fan noise over system thermals. The larger the fan, the quieter it is at lower speeds while still providing. Está leyendo a través de un teleprompter el tío, The PS5 fan is restricted to about 30% of its full potential, and the speed is determined by the system wattage. One speed for idle and one speed for load. Since I'm using a Noctua 120 Noctua, ha puesto un Noctua. a separate fan speed controller. The stock PS5 fan is large enough to provide the airflow needed while keeping noise at a minimum when operating at less than 30. Se ha pasado de una consola que pesa kilos a una consola que pesa 600 gramos, eh. The PS5 sandwiches the motherboard between 2 thin aluminum and stainless steel plates. I improved it by making the plates thicker and with more surface area. The black ridge is built directly into the heatsink plates. I also made a custom fan shroud to separate airflow between the intake and exhaust. The Black Ridge cooler mounts directly to the SoC die using liquid metal, just like the stock PS5 heatsink. Ha dejado el metal líquido, ¿no? Liquid metal is sloppy and excessive, and is a perfect example of how not to apply liquid metal. It actually reduces the performance of the material when too much is used. I replaced the power supply with the smaller HDPlex 250-watt GaN power supply, and I removed the slotted pin-style power connector on the motherboard with cables that plug into the HDPlex. Ha hecho algunas modificaciones interesantes, ¿eh? And a custom sleeve cable. The 3D bezel was machined with light diffusing acrylic and carbon fiber. It contains the power and eject button PCB, the LED PCB, and has cutouts for the front panel USB ports. I used this 2230 M.2 SSD from Team Group. There isn't enough space for a standard 2280 M.2 SSD without using a riser cable. Ha ahorrado tamaño en todo, ¿eh? 2 teras. Fits perfectly. I 3D printed a bracket using brass threaded inserts with room for up to a 2242 M.2 SSD. The vertical stand is made from 3 parts. Tío. The sky cradle was machined from acrylic, the controller charging dock was 3D printed, and the support plate was cut from thick aluminum. I really love how it turned out, and it even charges the controllers when the system is Me off. encanta, me encanta. 5-volt standby on the HDPlex. The vertical stand can be quickly attached or removed from the case when needed with these magnetic. Si este tío se pusiera a vender esta consola, yo se la compraba, Charging dock for the components, particularly the spring-loaded charging connectors. It took a lot of Yo se la compraba, Thankfully, I was able to make them quickly and easily with the Bamboo Lab X1 Carbon. Para ahorrar espacio y no tener el mastodonte este en la meme, es que mirad eso, qué diferencia de tamaño hay. But it's a little more complicated. There are 2 parts to the stock PS5 disk drive. Esto ha sido más complicado, dice, And the disk drive assembly. The disk drive motherboard is paired to the PS5 motherboard. It cannot be swapped between different systems. You can replace a disk drive assembly if any parts break and the disk drive motherboard is still functional. But if the disk drive motherboard fails, your only option is to send the entire system back to Sony for repair. The PS5 will power on and play digital games without the disk drive attached.
but you won't be able to install system software updates or play games that you own on disk without it. In order for the external disk drive to work, it can only be plugged in or unplugged when the system is off. Sony must have known that someone would try this, because extending the data cable wouldn't work if the resistance was more than 0.5 ohms. I originally wanted to use a single DB25 cable for the data and power. I even made a few custom cables, but they didn't work since the resistance was too high. Uf, aquí se comió la cabeza cómo hacerlo, with FPC extension cables and a separate power cable. Joder. Despite these limitations, the external disk drive is a great feature. Personally, I love having a smaller console with the option of using the disk drive when I need it. The tiny PS5 is more portable and can be carried in most backpacks. It fits into more entertainment cabinet setups and blends into my personal. Es que queda mucho más minimalista, no me jodas. I wanted to compare the thermal performance of the two systems as fairly as possible, so I embedded temperature probes into the heat. Ahora estará comprobando la temperatura. The PS5 does not have a temperature monitoring feature. I did my best to place the probes in a similar location relative to the SoC on the heatsink cold plate. Keep in mind that I had to reapply the liquid metal to the stock PS5 after embedding the probes, and the reapplication most likely improved the results since it was done correctly this time. I used the embedded probe for the fan speed controller on the tiny PS5. Both systems remain under 60 degrees while gaming, and less than 35 degrees when idle. Mira, 33, 34 grados y 54, 58. The knock to a fan is essentially inaudible over the speakers and is silent when idle. The best part about the fan speed controller is that it doesn't turn off the fan until the temperature drops below 30 degrees for more than 5 minutes, even after the system is turned off. I would love to see this feature built into PC motherboards. What do you think about the tiny PS5? Do you think Sony should have made the new slim PS5 slimmer? Would you like to have an external disk drive on future consoles? Let us know in the comments below. A huge thank you to my wife Sarah for all her help and patience during this project. Qué crack. To my friend Sam for letting me experiment on his PS5, and to Josh for his support. I hope you'll join us on our Discord channel. You can find the invite. A mí, mira, he terminado. A mí es que personalmente tengo que ir a la página del vídeo y darle un pedazo de like, ¿vale? Tendréis el link de este vídeo, lo dejaré como siempre en la descripción. Y joder, dejadme aquí en los comentarios, chicos, si os ha gustado esta tiny PlayStation 5, esta miniatura, está guapísima. Es que yo la compraría, vendería la que tengo para comprar esta pequeña, aunque se caliente 5 grados más, me es igual. Me gusta muchísimo, ahorraría un montón de espacio y... hostia, tío. Es que te la puedes llevar a casa de un colega en la mochila, porque es que así. Así. Y lo otro tienes ahí un mastodonte que pesa la hostia y no puedes llevártela a ningún lado. A mí, sinceramente, me ha dejado, chicos, esta PlayStation 5 con los huevos rotos. Y si saliera al mercado ya, aplastaría seguramente las ventas del producto original de Sony. Porque es que... siempre lo diré, ¿eh? La comunidad o los fanáticos, ya sea en temas de mods, yo qué sé, de hacks o mejoras de cosas, siempre están por delante de las grandes empresas. O sea, siempre lo mejoran todos. Es increíble. Por eso amo los emuladores, amo los hacks, amo los mods, porque es que se ven cosas espectaculares. Y esta es una de ellas.